Hoja 65, Carilla B, tercer renglón de arriba hacia abajo. Las últimas 4 palabras. La Gemara venía planteándonos una discusión que había entre los Jajamim y Rabbi Yehudá. Rabbi Yehudá dijo que había una práctica en el 14 de Nisan de reunir la sangre, juntar la sangre de todos los korbanot Pesach, de todas las ofrendas de Pesach, y ponerlas en un recipiente, lanzando de ellas sobre la pared del Mizbeach. La finalidad, dijo Rabbi Yehudá, como explicamos en la clase anterior, era si hubo alguna sangre que se volcó de los recipientes y no había sido lanzada sobre las paredes del Mizbeach. De esta manera nosotros podíamos revertir la situación y habilitar ese Korban Pesach que sea válido a través del lanzado de la sangre sobre las paredes del Mizbeach. Ahora bien, los Jajamim no estaban de acuerdo con este método y decían que no servía. La Gemara continúa y nos dice así: Tania, Amar lahem Rabbi Yehudá la-Jajamim. La Tosefta nos comenta un poco de la discusión y el intercambio de opiniones que hubo entre Rabbi Yehudá y los Jajamim. Y dice, Rabbi Yehudá le planteó a los Jajamim y les dijo: Le divergen, de acuerdo al planteo de ustedes, que no se debe juntar de la sangre y salpicar en las paredes, sí, y lanzar sobre las paredes de Mizbeach. Lama porque Kimetanzará. Entonces, ¿con qué finalidad taponaban aquella pequeña canaleta en la que la sangre de los korbanot, de las ofrendas, drenaba por ella para salir fuera de la Azará, fuera del patio del Bet HaMikdash? El 14 de Nisan era taponada y retenían la sangre de todas las ofrendas de Pesach. ¿Con qué sentido lo hacían? Para mi opinión, está perfectamente comprensible. Nosotros juntábamos ahora un jarrito con esa sangre y la salpicábamos, la lanzábamos en las paredes del Mizbeach. Pero de acuerdo a ustedes que no se debe realizar de esa manera porque no funciona, no sirve, entonces, ¿con qué sentido retenían toda la sangre? Amrulo, los Jajamim le contestaron: es una alabanza, es un honor para los Kohanim, los descendientes de Aarón a Cohen, estar moviéndose dentro del patio del Bet HaMikdash, teniendo sus piernas hundidas en sangre de las ofrendas. Esta situación tan especial y tan espectacular que se presentaba el 14 de Nisan, como vimos en 2 clases anteriores, que se llegó a traer 1.200.000 ofrendas. Entonces la cantidad de sangre que había era algo sorprendente. Que los Kohanim caminen sumergidos en la sangre, esto era para ellos un honor, al mostrar delante de Boreolam cuántas ofrendas se hicieron y cuánta dedicación ellos muestran y entrega tienen por Boreolam. Por eso, puntualmente el 14 de Nisan, donde se acumulaban cantidades exorbitantes de animales, es que tomaban esta conducta y esta práctica. Ahí destacaban más la labor de los Kohanim. Pregunta la Gemara: Bea Kahait. Tenemos aquí un inconveniente. ¿Cómo ellos pueden seguir haciendo el servicio a Boreolam habiendo sangre que interrumpe entre los pies de ellos y el piso de la Azará y el piso del Bet HaMikdash? Así como no puede haber ninguna interferencia e interrupción entre la mano de la persona y el objeto en función al servicio de Boreolam, por ejemplo, el jarrito para recepcionar la sangre, etc. De la misma manera, no puede haber interrupción entre el cuerpo de los Kohanim, entre los pies de los Kohanim y el piso del Bet HaMikdash. El piso del Bet HaMikdash también es sagrado. Y los Kohanim deben estar parados directamente sobre él para poder realizar el servicio a Boreolam. De estar ellos calzados o con medias, o incluso si el pie de ellos está apoyado sobre el pie de su compañero. La Mishnah ya nos enseña en el tratado de Zebahim que el servicio queda invalidado. Entonces, aquí también nos encontramos con el mismo problema. Ellos están pisando sobre la sangre y esta hace de interferencia entre su cuerpo y el piso del Bet HaMikdash. No es posible seguir sirviendo a Boreolam de esa manera. Contesta la Gemara: Lahu ve'eno hotzet.
La sangre es líquida y mientras se encuentra en estado líquido no es considerado una interferencia. Y voy a traer una prueba al respecto, que de Tania tenemos estudiado con respecto a las leyes de inmersión. Aquel impuro que debía sumergirse dentro de las aguas de la Tevilá, dentro de las aguas para purificarse. También estamos advertidos que no haya nada que interfiera entre nuestro cuerpo y las aguas de la inmersión. Ahora bien, está escrito ahí en la Baraitá: Hadam, beat de yo, beat halab, beat de bash, sangre, tinta, leche y miel. Cualquiera de estos 4 productos, y yeveshim, si ellos ya están secos sobre el cuerpo de la persona, hotzetim, son una interferencia y no podría sumergirse en ese estado. Debería previamente limpiarse para poder sumergirse en las aguas. Lajin, si todavía están líquidos, húmedos, en hotzetim, no son considerados ninguna interferencia, ya que ante la presión de la persona, estos se mueven de lugar. Y aquí también, mientras los Kohanim estén caminando dentro de sangre que está fresca y líquida, no es problema de interferencia. Se llamará, ok, acepto, es correcto, no es problema de interferencia. Hay aquí otro inconveniente. Vea, kamitvase marayu. Se están ensuciando las ropas de los Kohanim. Todos los Kohanim tenían 4 atuendos específicos que la Torá detalla que tienen que estar vistiendo en el momento del servicio, y de no estar vestido con ellos, el servicio no es viable. Ahora, incluso si ellos están vestidos con estas vestimentas, aquí van a estar ensuciadas con sangre. Y también, con respecto a la limpieza de las ropas, estudiamos, Betania, si estaban sus ropas ensuciadas, enchastradas, manchadas, Veabad, y sirvió a Boreolam, realizó el servicio correspondiente, Abodató Pesula. Este servicio que realizó con las ropas manchadas queda descalificado. Entonces, el problema de interferencia con la sangre al estar líquido no es problema. Pero las vestimentas inefectiblemente se van a ensuciar. Y con ropas sucias no es válido el servicio. ¿Cómo hacían entonces? Vejitema de Madleulehu. Y si vas a querer interpretar y explicar que ellos levantaban sus ropas, remangaban sus túnicas para que no se ensucien con el agua, con la sangre, perdón. Entonces, las levantaban hasta la altura, por ejemplo, de las rodillas y caminaban con el resto de las piernas sumergidas en la sangre sin que se ensucien. De Madrulehu, el Lemaraihu, que ellos elevaban y subían sus prendas. De Atañá, tampoco esa opción es factible y válida. Estudiamos en la Braitá. El pasuk dijo: Velavaya Kohen Midobad. Vestirá el Kohen su atuendo de lino. Y Jajamim aprendieron de la palabra middo, que middato. Viene a indicarnos que tiene que estar hecha a medida, a la altura del Kohen. La túnica tiene que llegar exactamente hasta los pies. De ser más largo, Shelo Yahsar y Shelo Yotir. No puede quedar ni un poco corta, ni puede quedar un poco larga. Tiene que ser exactamente del tamaño y la altura del Kohen. Y no es un detalle en la confección de la vestimenta, sino es un detalle también en la investidura misma, que cuando ellos la están vistiendo, debe llegar hasta los pies, hasta la altura del Kohen. Es decir, no alcanza con que haya sido fabricado a la medida correspondiente. Tiene que ser utilizada con la medida correspondiente. Y por lo tanto, no es posible que se remanguen. De haberse remangado sus túnicas, entonces la abodá, el servicio, también queda invalidado. Por lo tanto, nos podemos encontrar en una encrucijada. Por un lado, estaba todo el piso empapado y lleno de sangre. Por otro lado, esta inundación de sangre, que era un orgullo para los Kohanim,
interfiere en el servicio a Boreolam, ya que se ensucian sus ropas y no pueden remangárselas. Entonces, ¿cómo obraban? Contesta la Gemara, Beorajat y Barim Nakebesh. ¿En qué momento ellos sumergían las piernas dentro de la sangre? No en el momento del servicio propiamente dicho, sino cuando estaban llevando los órganos y miembros de las ofrendas desde el lugar del cortado hasta la rampa, que era solamente transportar los miembros para que luego los suban sobre el altar y los quemen. En ese trayecto, solo en el transportar de los órganos que tenían que ser quemados, ahí es que ellos sumergían sus pies en sangre de la abodai, que eso no es parte del servicio a Boreolam. Por lo tanto, no hay problema en que ellos levanten y remanguen sus ropas para que no se ensucien. Ahí levantaban sus ropas, llevaban estos órganos, que igualmente no es un servicio a Boreolam, y luego volvían a soltar sus túnicas y realizaban el resto de los trabajos. Pregunta la Gemara, ¿no? ¿Y cómo? ¿El transportar los órganos no era parte del servicio a Boreolam? Vea, mi debate que una abodai. Al ser que nosotros encontramos que se necesita específicamente Kohanim para realizar el transporte de estos órganos, eso indica que es, sí, entonces una abodá, un servicio a Boreolam. De lo contrario, no habría ninguna necesidad que tenga que ser realizada exclusivamente por los Kohanim. De Tania, como estudiamos en la Baraitá, Veikriva Kohen et hakol hamizbeja. El pasuk venía hablando puntualmente con respecto a los órganos que hay que quemar. Anteriormente dijo el estómago, etcétera, tienen que lavarlos y enjuagarlos con agua, y luego dice Veikriva Kohen et hakol, y va a acercar el Kohen todo esto hacia el mizbeach, hacia el altar, y dice Veikriva Kohen, va a acercar el Kohen todos ellos. Zohlajat Barim Nakebesh, está haciendo referencia al transporte de todos estos miembros hasta la rampa del Mizbeach. Y dijo, tiene que estar hecha por los Kohanim. Veikriva a Kohen, nos acercará al Kohen. Entonces, sí es considerado un servicio a Boreolam. Y nuevamente, si es un servicio a Boreolam, entonces tienen que tener las ropas hasta los pies y no puede estar sucia. Entonces, cuando tú dices que ellos caminaban dentro de la sangre, en la Beolajat etzim la ma'arajá de la Abodai, si no, tienes razón. Esto era solamente en el momento que ellos necesitaban reponer las maderas en la fogata que estaba sobre el altar para la quema de los distintos órganos y partes de todas las ofrendas. Cuando ellos transportaban la madera para reforzar la cantidad de leña sobre el Mizbeach, ahí es que ellos caminaban sumergidos en sangre, que el transportar la madera, la leña, no es ningún servicio a Boreolam. Ahí es que se remangaban, hundían, sumergían sus pies en la sangre y llevaban la leña. Dice la Gemara, excelente, esa situación sí la puedo aceptar. Es verdad que no es un servicio a Boreolam el transporte de la leña, y ahí podrían remangarse y estar sumergidos y que vean qué cantidad de ofrendas hacen a Boreolam y cómo ellos no tienen problema de estar caminando dentro de la sangre para seguir sirviéndolo a Boreolam. Esto era una alabanza para los Kohanim. Pero seguimos teniendo un problema técnico. Es verdad, en ese momento no se llama que están realizando ningún servicio y está permitido. Pero ellos luego tenían que transportar los miembros. Previo a ellos tuvieron que salpicar la sangre. Y en transportar la sangre ya nombramos que es una de las 4 abodot, de los 4 servicios básicos. El degollado, la recepción, el transporte y salpicado y lanzado de la sangre. Entonces, ¿cómo ellos podían cumplir con estas 2 abodot, con estos 2 servicios? El transportar la sangre y el transportar los miembros de los korbanot, de las ofrendas. Si estaba todo inundado con sangre, de masge a itztebe, ellos caminaban sobre tarimas de piedras que estaban construidas con esta finalidad
dentro del patio del Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Que parte del piso estaba construido en piedra de manera elevada al resto. Cuando se inundaba todo con sangre, la sangre no llegaba a cubrir, no llegaba a la altura de estas tarimas. Por lo tanto, cuando ellos necesitaban acercarse para alguna de las abodot, alguno de los servicios, caminaban por sobre estas tarimas de piedra que son consideradas parte del mismo piso, y allí es como ellos transportaban los órganos y las sangres hacia el Mizbeach, sin que haya aquí ninguna interferencia y sin que estén los pies de ellos sumergidos en la sangre y sin que se ensucie la ropa de los Kohanim, y podían trabajar normalmente. Solo cuando tenían que transportar las maderas, bajaban de las tarimas, previamente alzaban sus ropas, bajaban de las tarimas, hundían sus pies en la sangre y llevaban la leña. Esto es, de acuerdo a Jajamim, el método que ellos utilizaban todos los 14 de Nisan para alabar y elevar la conducta de los Kohanim frente a Boreolam. La Mishnah nos había descrito cómo es que ellos colgaban los animales sobre sus hombros o sobre palos que colgaban estaban apoyados sobre sus hombros, descueraban y trozaban el animal. Y ahí dijo que era et imurav. Lo abría al medio, dijimos, en el frente, lo abrían del estómago, vaciaba el contenido específico que dijo la Torá para quemar sobre el Mizbeach, los cebos correspondientes, los riñones, el diafragma, etc. Netanán bemegis vehiktiran. Los colocaban sobre una fuente y los quemaban en el Mizbeach. Así son las palabras que figuraban en la Mishnah. Pregunta la Gemara: ¿Atu ugufea bamaktarlehu? Quienes estaban descuerando, abriendo el animal y vaciándolo del contenido para quemar, eran los dueños y los Yehudim que llevaron sus ofrendas de Pesaj. Y no es posible decir que ellos lo vaciaban y luego lo ponían en la fuente y quemaban, ya que la quema de los imurim, la quema de estos órganos y miembros, es parte del servicio que deben realizar los Kohanim. Entonces, nuestra misión aparentemente no está exacta en la descripción que nos está diciendo que los vaciaban, los ponían en una fuente y los quemaban, ya que ellos no pueden quemarlo. Ima le actiram agabea mizbeach. Dice Gemara, estás en lo cierto, debemos corregir aquí un poco el texto de la Mishnah y decir no, y los van a quemar para quemarlos. Ellos lo vaciaban y lo ponían dentro de una fuente para que los quemen, no para quemarlos ellos, sino para que los quemen otros que son los Kohanim, que a ellos les corresponde el quemado de estos miembros. Y hasta acá Rishona, y concluyendo la Mishnah, nos describió y dijo que en el día de Shabbat todos se quedaban esperando ahí con sus ofrendas de Pesaj, ya que no podían transportar la carne fuera porque no se puede transportar en Shabbat, esperaban en el Arbayit, en el Hel y dentro del patio, y una vez que terminaba Shabbat, cada uno tomaba su ofrenda y se iba a los distintos lugares de la ciudad de Jerusalén para asarlos y prepararlos para Pesaj. Ahora bien, dice aquí la Gemara, Tanna, Kol echad ve'echad noten pisho beoro. La Gemara nos aclara un detalle y nos dice que cada uno y uno de ellos, la manera que utilizaban para llevar la carne del Cordán Pesaj, que ya estaba descuerado, como estudiamos justamente en la Mishnah, era tomar el cuero abierto, colocar el corderito, que estaba prácticamente entero, dentro del cuero, doblaban el cuero como si fuese una bolsa, lo colgaban sobre sus hombros y así llevaban las ofrendas hasta el lugar donde iban a asarlo. Esto es lo que dice aquí, cada uno tomaba su Pesaj, su ofrenda, y la colocaba beoro dentro de su cuero, y lo colgaba hacia sus espaldas. Amar Inish,
Tayaut, dijo Rav Ilish, esto es como la conducta y el comportamiento de los árabes que llevan sus cargas colgadas sobre los hombros. Es decir, no es una conducta honorable y de respeto y kabod y honor a la ofrenda de Pesaj, pero sí es que está permitido hacerlo. No se prohibió hacerlo, pero no es correspondiente que lo transporten y lo lleven de esa manera porque no es decorosa para la ofrenda de Pesaj. Así es la opinión de Rav Ilish. Con esto, la Gemara terminó de explicarnos ciertos detalles en lo que respecta a todo el método y todo el proceso de la ofrenda de Pesaj. En lo de Barim, ahora el nuevo Perek va a comenzar a analizar también sobre el Korban Pesaj, pero cuando cae en Shabbat, el 14 de Nisan que cae en Shabbat, que ya vimos justamente en la última Mishnah del capítulo anterior, que también se lo realizaba normalmente. La única diferencia, de acuerdo a lo que estudiamos en la Gemara, que los Jajamim no estaban de acuerdo, era con respecto al proceso de enjuagar todo el piso del Bet HaMikdash luego de hacer los korbanot. En el resto, funcionaba todo de manera normal. Ahora bien, nos dice, en lo de Barim va Pesach, Shabbat. Estos son los detalles que pueden hacerse en Shabbat, e incluso que nosotros estaríamos transgrediendo algunas de las 39 labores prohibidas de la Torá. Sin embargo, la Torá nos habilitó y nos permitió hacerlo. No solamente nos permitió, sino nos ordenó y nos dio una mitzvah, un precepto de hacerlos incluso en Shabbat. Shahitato, lo que es el degollado del animal, a pesar que es una de las 39 labores de la Torá, se puede degollar la ofrenda de Pesaj en Shabbat. Uzrikat damo, el salpicado de su sangre, que como vamos a ir estudiando más adelante, es una prohibición de los Jajamim, sería como estar arreglando algo en Shabbat, ya que el salpicado y lanzado de la sangre es lo que termina de validar y darle su toque final de alguna manera a la ofrenda para que se la pueda comer, consumir y quemar sus órganos que corresponden sobre el Mizbeach, y eso es similar a arreglar, estando prohibido por un decreto de los Jajamim. Sin embargo, aquí estaba permitido también. Umihui Kerabab, la limpieza de la suciedad y los excrementos que se encuentran dentro del estómago y los intestinos, también estaba permitido realizarlo en Shabbat. Beaktarat halabab, la quema de sus cebos, autorizada también, a pesar de que obviamente quemar en Shabbat es una de las labores prohibidas. Aval, Celiato, Beatahat Kerabab, pero el asado de la ofrenda para consumirlo y el enjuagado del estómago, etcétera, que no son necesarios e indispensables y no se necesitan hacer siquiera en Shabbat, pueden hacerlo al culminar el Shabbat, porque ahí es que tienen la obligación de consumir el Korban Pesach durante la noche, entonces se puede esperar a asarlo hasta la noche en Andohem et Shabbat. Esos no pueden empujar al Shabbat y va a estar prohibido realizar estas actividades en Shabbat mismo. Ahora bien, Harkabato, cuando ellos tienen que traerlo para poder realizarlo en Shabbat, no pueden cargarlo sobre sus hombros, Harkabato, montarlo sobre sus propios hombros a los corderitos para traerlos está prohibido, estarían transportando. A pesar de que transportar a un animal, de acuerdo a la opinión de Ben Beterá, es solamente una prohibición de decreto de los Jajamim, no es prohibición de la Torá, ya que él considera el concepto de Hay no se tatzmo, un ser vivo. Él se transporta a sí mismo y sobre él no fue dada la advertencia y prohibición de la Torá de transportarlo en Reshut Rabim, en un lugar considerado prohibido de la Torá. De todas maneras, hay sí prohibición de Rabbanán, hay prohibición por decreto de los Jajamim. También el traerlo de fuera de los límites de la ciudad, que también sobre eso tenemos prohibición de nuestros Jajamim, pasados los 2000 codos afuera de la ciudad,
no se puede traer nada desde ahí afuera, de hecho ni siquiera la persona misma podría caminar fuera de estos límites. Aquí también mantenemos esa prohibición y no se va a autorizar transgredir estas leyes para traer la ofrenda de Pesaj. ¿Por qué no? O sea que nosotros le podemos pedir que lo traiga desde antes del Shabbat. No hay ninguna necesidad que tengan que hacerlo en el mismo Shabbat. Lo mismo, si alguna de las ofrendas tenía alguna verruga que creció en su cuerpo, lo que lo inhabilita para el Corbán al tener este pequeño defecto, si alguien quiere arrancarla, que era usual que puedan hacerlo de manera anormal, mordiéndola con los dientes y arrancándosela, no habiendo así ninguna prohibición de la Torá, sino nuevamente una prohibición de los Jajamim, igualmente esto era posible hacerlo previo al Shabbat, no se autoriza que lo hagan en Shabbat. En Dojimet Shabbat no están habilitados para desplazar al Shabbat y nos quedaremos sin utilizar este corderito. Sin embargo, el Rabbi Eliezer discrepa con los Jajamim y dicen sí desplaza al Shabbat. Esto está permitido. Y voy a explicar por qué. Amar Rabbi Eliezer, Ba'alodinu, la lógica lleva a mi conclusión de que tiene que estar permitido. Si el degollado del animal, que es una transgresión de la Torah, es una de las 39 labores prohibidas originales de la Torah, Dohet Shabbat, nosotros decimos desplaza al Shabbat y degolla, a pesar de que estamos desplazándolo en una labor prohibida. Estas últimas que acabamos de describir, que son solamente prohibiciones de los Jajamim, no es una prohibición de la Torah. De la Torah todo esto está permitido. Tú quieres imponer la palabra de los Jajamim y prohibir que se haga la ofrenda de Pesaj por estos inconvenientes, y de hecho nosotros permitimos prohibiciones de la Torá para realizarlo, como el degollado. No se van a permitir prohibiciones de los Jajamim para poder cumplir con la ofrenda de Pesaj. ¿Lo discute Shabbat? ¿No desplazarán al Shabbat? Malo Rabbi Yoshua. Dijo Rabbi Yoshua, Yom Tov Yojiach, yo puedo dar una prueba que tu análisis es incorrecto. En el día de Yom Tov también las 39 labores están prohibidas. Sin embargo, se permitió, incluso de la Torá, degollar un animal para consumirlo en el mismo día de Yom Tov, de acuerdo a las leyes de la Torá, e incluso por aprobación de los Jajamim. Es decir, no hay ni siquiera decreto de los Jajamim para prohibirlo. Está permitido que la persona hoy en día degolle un animal en el mismo día de Yom Tov y lo consuma en el mismo día de Yom Tov. No hay ningún problema. Sin embargo, vea surbo mishum shabut. De todas maneras, prohibiciones de los Jajamim sí encontramos que están prohibidas. Si la persona quiere traer alimentos de fuera de los límites de la ciudad, no está permitido. Incluso que sean para su consumo del Yom Tov. Aquí tienes una prueba. Que la prohibición de la Torá, que es degollar, que es una labor prohibida en Yom Tov también, está autorizada para consumir en ese mismo día. Y la prohibición de los Jajamim de transportar y traer algo de afuera de los límites de la ciudad, que es prohibición de los Jajamim, no se le permite ni siquiera para consumir la comida en Yom Tov. Vemos entonces que no va de la mano. El parámetro es, yo degollarlo, no puedo degollarlo previamente. La carne se me echa a perder, se arruina. No hay como conservar la carne de un día hacia el otro. Por lo tanto, puedo degollarlo. Traer los alimentos, era posible traerlo con antelación al Yom Tov. Entonces no se habilita. Y aquí es exactamente lo mismo. El cargar la ofrenda de Pesaj, el transportarla, etcétera, quitarle la verruga, todos estos son puntos que se podrían haber solucionado y haber realizado previo al día de Shabbat. Por lo tanto, no van a estar habilitados, incluso que son prohibiciones de los Jajamim. Amarle Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, le contestó, ¿más de Yoshua? ¿Qué es esto que estás diciendo, Yoshua? Marra ya reshut de mitzvah. ¿Qué estás comparando? Una situación de mitzvah, una situación de obligación,
a una situación completamente opcional. El comer o no comer en el día de Yom Tov, traer los alimentos de afuera para consumirlos, no es una mitzvah, no es una orden que nosotros tengamos que cumplir. Por eso les prohibieron. Aquí estamos obligados a la ofrenda de Pesaj. ¿Cómo estás comparando una situación opcional y optativa con una situación obligatoria? Allí, que no hay ninguna obligación, prohibieron. Aquí, que tenemos obligación y un precepto, ¿van a prohibirlo? Heshiv Rabbi Akiva. Intervino Rabbi Akiva, quien era alumno de Rabbi Eliezer, y dijo la siguiente observación. Heshiv Rabbi Akiva be'amar, haza'at tochiach she'im mishum mitzvah ve'im mishum shevut. Voy a dar una prueba de la mitzvah del lanzado de la sangre. El lanzar la sangre en Shabbat no es una labor prohibida de la Torah, como explicamos anteriormente, es solamente una prohibición de los Jajamim por parecer y asemejarse a arreglar y corregir algo y terminar de fabricarlo en el día de Shabbat. Es prohibición de los Jajamim. Y sin embargo, a pesar de ser prohibición de los Jajamim, está prohibida realizarla en Shabbat. Incluso para aquella persona que lo necesita. Si el 14 de Nisan, que hay que hacer el Korban Pesach, una persona estaba impuro y necesitaba terminar su proceso de purificación y traía su ofrenda y había que salpicar la sangre de su ofrenda, no estaba permitido realizarlo y no va a poder participar de el consumo del Korban Pesach en la noche del 15 de Nisan. ¿Y por qué no le permitimos? No se puede salpicar la sangre. Entonces vemos que incluso ante una situación de mitzvah y obligación que debe participar en el Korban Pesach, igualmente la prohibición de los Jajamim no se le permitió y no se le habilitó. Aquí también, por más que él tenga que cumplir con la mitzvah del Pesach, no le vamos a habilitar y permitir pasar por estas prohibiciones de los Jajamim, de transportarlo, de traerlo fuera de los límites, ya que esto era posible hacerlo previamente al Shabbat. Ven a Dojat al Shabbat. No desplaza al Shabbat. Afatá, entonces tú también, Altitma, que no te llame la atención y no te sorprenda al Elu sobre estas situaciones, estos problemas que estamos planteando. Que a pesar de aquí estamos en una situación de obligación y de precepto, y estar interponiéndose estos problemas de los Jajamim, lo Idjuet al Shabbat, que ellos no van a tener la posibilidad de desplazarlo al Shabbat, van a quedar en la prohibición de los Jajamim. En su lugar se van a mantener en pie y firmes y no se va a poder realizar el Korban Pesach.